Hola amigos y hermanos, soy el pastor Miguel Pinel y en esta ocasión quiero hablar con ustedes en referencia a pecados de los cuales debemos de arrepentirnos. Para ello quiero invitarle a que tome una Biblia, la abra en el Nuevo Testamento, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, le invito a hacer lectura en los versículos 4 y 5, leo de la palabra de Dios. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Mis queridos amigos y hermanos, es importante que usted y yo nos detengamos para examinarnos sobre cómo está nuestro amor y pasión por nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente examinar dónde estamos en relación a nuestro amor por Cristo, sino que examinar de la misma manera en dónde estamos en relación a nuestro amor por aquellos hermanos que forman parte del cuerpo local en el cual Dios nos ha colocado para que les sirvamos. Al realizar este examen y nosotros poder discernir que hemos pecado en contra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo por no amarle como Él merece ser amado, porque Él nos ha amado primero, entonces es importante que nosotros rectifiquemos. Es importante que nosotros rectifiquemos al detectar si no estamos amando a nuestros hermanos dentro del cuerpo local de la misma manera como Cristo nos ha amado a nosotros. Esto amerita que le pidamos perdón a Dios, que le demos la espalda a ese pecado y que entonces tomemos cartas en el asunto, demos los pasos necesarios para reanudar nuestro amor por Cristo y por consiguiente nuestro amor por el prójimo. Déjenme decirles que una de las cosas que nos va a ayudar a poder renovar nuestro amor por Cristo es la comunión con Él, la lectura de su palabra, tiempo de oración y compartir lo que Él nos está enseñando a través de la lectura de la palabra con otros creyentes. Estamos hablando sobre pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Le invito a que hagamos lectura a partir del versículo 14 hasta el versículo 16. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mis queridos amigos y hermanos, en esta porción de la palabra de Dios se nos señala dos pecados de los cuales es importante que nos arrepintamos. El primero es de cualquier forma de idolatría y el segundo, como resultado de cualquier forma de idolatría en nuestra vida, es el pecado sexual. Es importante que nosotros confesemos nuestro pecado a Dios, le pidamos perdón, estemos preparados para recibir ese perdón que Dios otorga y reconocer que por gracia somos restaurados y que podemos entonces emprender de la mano a través de una relación restaurada por obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, nuestro caminar. Continuamos hablando de pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Le invito a hacer lectura en el versículo 20 y 21. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer
esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. El pecado que se señala en esta porción de la palabra del Señor, del cual debemos de arrepentirnos, es de no querer arrepentirnos. Así es, mis queridos amigos y hermanos, cuando usted y yo nos sentamos delante del Señor a examinar nuestro corazón y el Señor nos revela, el Señor nos muestra un pecado en nuestra vida, es importante que le pidamos a Él que ponga en nosotros el deseo, las fuerzas de querer abandonar ese pecado y de no endurecer nuestro corazón a la voz de Dios. Para el siguiente pecado del cual usted y yo debemos de arrepentirnos, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, leo de la palabra de Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Un pecado del cual usted y yo debemos de arrepentirnos después de examinar nuestro corazón es el pecado de abandonar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No existe doctrina, enseñanza más hermosa en la palabra de Dios que la doctrina del evangelio de la gracia. El hombre es salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros apartarnos de esta doctrina, de esta enseñanza, es un pecado ofensivo a nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Fíjese bien la exhortación que se nos hace. Despierta, si no vendré a ti de repente. Es importante, mis queridos amigos y hermanos, que no caigamos en el letargo, en el adormecimiento y olvidemos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos y no es que estos sean los únicos pecados de los cuales usted y yo necesitamos arrepentirnos, hay muchos más, pero esta lista se deriva de los mensajes que Dios le da a diferentes iglesias en Asia. Y este mensaje por parte de Dios a estas iglesias de Asia es aplicable para cada creyente en cada iglesia en cualquier rincón del mundo. Y vamos en este momento a Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 19. Se nos muestra el último pecado del cual es importante que nosotros nos arrepintamos. Leo de la palabra de Dios. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mis queridos amigos y hermanos, al examinarnos y Dios mostrarnos los pecados que están enraigados en nuestro corazón, es importante que nosotros los traigamos a Él, le pidamos perdón a Él y le demos la espalda a ese pecado y, como lo he dicho antes, nos volvamos hacia Dios y caminemos en su presencia. El pecado que se señala aquí es el pecado de la indiferencia. Ser indiferente es cuando a usted le da igual leer o no leer la Biblia, le da igual no orar, le da igual no congregarse, le da igual creer el evangelio. Y déjeme decirle que esto me lleva a preguntarle a usted,
¿Ha confiado usted en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma? Si usted no lo ha hecho, le insisto en que se detenga a meditar sobre el significado de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, como creyentes, nosotros podemos caer en este pecado mencionado aquí, en el pecado de la indiferencia. Me da igual si leo las escrituras, me da igual si oro o no oro, me da igual si me congrego. Ponga atención a lo que leemos aquí. Si usted es un hijo de Dios, Él le dice a usted, yo lo voy a corregir, yo lo voy a disciplinar porque yo le amo a usted. Ahora, usted y yo podemos evitar llegar a ese extremo, al extremo de la disciplina de Dios. Cuando nos sentamos y nos examinamos y aceptamos la corrección de Dios a través de la confesión de nuestro pecado, le pedimos perdón y entonces nuestra relación con Él es restaurada. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, espero que usted dedique tiempo a examinar su corazón y de esa manera ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aquí los dejo, el Señor les bendiga y les guarde.